vamos a aprender algo sobre la tercera fase de la partida, el final. El final normalmente comienza cuando las damas, o al menos la mayoría de las otras piezas, han sido intercambiadas. Vamos a ver el plan en esta posición que desarrollan las negras para poder ganar este final. Con esta gran jugada, las negras planean crear un peón pasado en la columna H. Al final del juego, crear un peón pasado suele ser una prioridad y, por supuesto, se convierte en un argumento para obtener la victoria. El caballo blanco está bloqueando el peón de B4. El peón de B4 es un peón pasado, por lo que el rey tendrá que vigilar al otro peón que viene por el flanco del rey. Es decir, el rey blanco se va a tener que quedar en esta área porque las negras van a intentar crear un peón pasado mediante la jugada G5 y H4. Ya quedaría un peón libre. Observe que por ahora el único peón pasado de las negras es el de B5. Se denomina pasado porque en su camino o en su trayectoria hacia la promoción no hay peones del bando contrario que impidan su avance. Por ahora este peón pasado tiene impedido el avance, pero por un caballo. Entonces el peón de H aún no es un peón pasado, pero se puede convertir en peón pasado mediante G5 y H4. Y efectivamente las negras juegan G5 y pronto tendrán dos peones pasados, tanto en el flanco de rey el peón de H como en el flanco de dama el peón de B. Y las defensas blancas van a tener muchas complicaciones. Las blancas tienen una defensa en el flanco de dama y mientras tanto esperan con el rey a ver qué sucede en el flanco de rey. Una cosa muy importante en muchos finales es no apresurarse. Los finales es un juego de paciencia. Entonces, antes de hacer un plan, las negras mejoran ligeramente su posición al proteger los peones de E5 y G5. Además de evitar que el peón F7 sea atacado por el alfil en C4. Las blancas deben mantener el bloqueo del flanco de dama y su rey debe permanecer cerca del peón H. No tienen como otro plan que seguir porque los peones pasados son determinantes en un final. Nuevamente las blancas no tienen nada mejor que hacer sino esperar. Al hacer esto las negras rompen el bloqueo en el flanco de dama. Especialmente importante es que al cambiar este alfil blanco hace posible que su rey invada el flanco de dama nuevamente. El uso activo del rey es una parte muy importante del final del juego. En el final el rey es todo lo contrario a lo que hacemos en la apertura. En la apertura tratamos de asegurar el rey, por eso hacemos el enroque para tenerlo como en una guarnición bien protegido. En el final el rey se convierte en una pieza activa. Se cambió el alfil. El caballo de las blancas debe seguir controlando el peón de B4 para que no avance. Si no estuviera ahí el caballo, pues el plan sería sencillo para las negras. Avanzar ese peón y convertirlo en una dama. Y la victoria estaría fácil. El rey irá al flanco de dama para apoyar el avance del peón B, mientras que el peón de H mantiene ocupado al rey blanco. Entonces nosotros con el rey vamos a ser dueños del flanco de dama apoyando nuestro peón. Y el rey blanco va a estar ocupado pendiente del peón de H. Las blancas podrían intentar mantener su rey cerca del centro, pero las negras entonces jugarían H4 y promocionarían a dama el peón de H. Entonces el rey blanco no tiene otra opción que quedarse vigilando el peón de H. Y ahora el rey negro va a atacar al caballo para poder despejar el camino del peón pasado de B.
El rey intenta mantener en la zona de ambos peones, pero eso no lo puede hacer. El rey negro, en cambio, sí está libre para avanzar en el flanco de dama, no tiene otra tarea que apoyar a su peón. El caballo blanco, para no ser capturado por el rey, da jaque, pero la verdad este jaque no complica en nada la posición de las negras. Es más, el plan de apoyar el peón de B con el rey sigue en marcha sin ningún inconveniente. El rey está ahora en el lugar perfecto, desde aquí puede apoyar ya el avance del peón. Y las blancas no van a tener otra opción para que no se convierta en dama, sino entregar caballo por peón y sacrificar el caballo. El peón avanza. Ahora las negras solo tienen que mover el alfil para abrirle camino al peón de B para llegar a la casilla anhelada B1 y convertirse en dama. Probablemente las blancas tendrán que entregar el caballo a cambio del peón para que no se convierta en una dama. Y así las negras están ganadas. Un alfil es más que suficiente para ganar una partida en un final como estos. Tengan en cuenta que el rey debe estar activo en los finales y los peones pasados son importantísimos. Si logramos tener peones pasados, vamos a tener la ventaja en el final.